Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera parte de nuestra sesión de este sábado. Vamos a continuar ahora con la empatía y con un par de temas más. Bien, entonces cuando hablamos de mostrar empatía, hablamos de ir mostrando cuáles los seres, cómo las diferentes formas en las cuales los seres humanos construyen una identidad y construyen una forma de ser. Entonces, la empatía está directamente relacionada con la autoconciencia y la inteligencia emocional, el tema que habíamos visto anteriormente. Aquí el líder es empático, es aquel que puede percibir las emociones del otro, ponerse en su lugar y elegir la manera en la que se comunica, es decir, poder encontrar cuál es el lenguaje del otro y a través del lenguaje del otro y desde el lenguaje del otro buscar la manera de expresarse y todo eso. La empatía entonces está relacionada con la capacidad de conectarse más allá del juicio y ponernos en sus zapatos. Es poco probable entonces que alguien que no sea empático sea percibido como un líder confiable. Los líderes empáticos entonces están relacionados, están realmente interesados en conectarse con sus colaboradores. Y esta empatía es la que les permite percibir que lo que cada persona necesita y cuál sea el mejor camino para ayudarla. Si ocupas una posición de liderazgo, con seguridad algunos colaboradores son personas más abiertas a recibir retroalimentación y con ellos podrás tener una conversación más directa, mientras que otros necesitarán que a través de las preguntas y reflexión les ayudes a ver que eso tú ya lo viste. Entonces, la empatía es una de las habilidades que eh, te da esa capacidad para percibir cuál es el mejor camino para que puedas para que puedas ayudar a cada persona. Entonces la empatía no solamente es una herramienta que te permite comunicarte, estar con el otro, etcétera, sino descubrir cuál es el mejor camino de desarrollo para esa persona. Y al descubrir cuál es el mejor camino de desarrollo para esa persona, puedes entonces ayudarle a que tenga este desarrollo y este crecimiento. Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional, del tema que acabamos de abordar en la sesión anterior, nos plantea la empatía como una de las principales habilidades que nos ayudan a conocer y gestionar las emociones de los demás. La empatía nos ayuda a comprender el mundo emocional de las personas que nos rodean y entonces podemos tener una interacción mucho más profunda porque partimos del hecho de que nos entendemos con el otro y de que el otro entiende lo que nosotros, o más que el otro entiende lo que nosotros entendemos al otro desde su ser emocional, no solamente desde su ser racional. Y ahí entonces el proverbio de que antes de juzgar a una persona, camina 100 millas con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que a menudo podemos juzgar a los que nos rodean sin antes habernos eh, parado a comprender cómo se sienten, cómo son sus creencias, cómo son sus limitaciones, sus valores, es decir, caminar en sus zapatos, haber vivido la realidad, hacernos la pregunta que de repente cuesta trabajo hacernos, que es, si yo estuviera en su realidad o viviendo lo que está viviendo, ¿yo cómo sería? ¿Cómo respondería yo a esa situación, a ese proceso al que está respondiendo esta persona? ¿Cuáles serían mis respuestas? ¿Cuál sería mi forma de reaccionar ante esa situación que yo ahora percibo eh, como
o algo que no entiendo. Entonces, implica eso, caminar en la lógica del otro. Decía Carl Rogers que fue quien creó el término en el contexto de la psicología, la definía como la captación precisa de los sentimientos experimentados por el otro y de los significados que estos tienen para él. Y al haber captados, y una vez que los captamos, comunicárselo. Y decir esto, puedo entender el sentimiento del otro, pero no solo basta con eso, no tengo que entender lo que el otro entiende. Tengo que entender que lo que el otro entiende tiene un significado para él. Y ahí es donde entendemos la empatía desde un proceso profundo, no simplemente desde entender al otro, sino eso que está viviendo, eh, aun cuando yo conozca el sentimiento, no significa lo mismo para mí que para el otro. Para el otro significan otras cosas, significa otro momento. ¿Qué nos aporta la empatía al coaching? La empatía, cuando la vemos dentro del coaching, eh, nos indica, por ejemplo, cuando un cliente y el coach están reunidos, la empatía es la herramienta que nos va, la empatía es la herramienta que nos va a ayudar a conocer y comprender mejor al otro. Por muchas preguntas que realicemos a nuestro cliente, por mucha escucha que le prestemos, y si lo hacemos sin empatía, no va a servir de nada. Bueno, seguramente va a servir para que se vaya por la puerta y no vuelva. Entonces tenemos que establecer las preguntas, la escucha, pero tenemos que hacerlo con empatía. Es importante entonces tener en cuenta que una persona que está inmersa en un proceso de coaching está viviendo una etapa de cambio, por lo tanto necesita un espacio, donde poder reflexionar sobre sus miedos, sus emociones, sus limitaciones, sus creencias, y lo que es más, va a necesitar justamente que, que alguien le comprenda sin juzgarle. Y esto es la empatía. La empatía es poder escuchar a alguien. O decía Rogers que una manera de llegar a la empatía es primero conocer lo que decíamos, el estado interno de la persona. Qué piensa, cómo se siente, cómo entiendo la vida desde donde él la entiende. Luego, la imitación motriz neuronal, es decir, el hecho de percibir bajo cierta situación lleva a nuestro sistema a adoptar un estado analógico al suyo, una postura. Luego, la resonancia emocional, que es llegar a sentirse exactamente como se siente la otra persona. Con la resonancia emocional, porque estoy experimentando el sentimiento que el otro siente. Luego, desde donde el otro siente, proyectarme la situación que está, para entonces crear una representación clara de lo que siente, entonces imaginar qué sentiríamos si estuviéramos en el lugar de otra persona. Y pues podemos nosotros desde ahí generar una respuesta de ayuda certera. Entonces, la empatía es en una sesión de coaching, va a tener que ver con cómo acogemos y damos la bienvenida a todo lo que nuestros clientes sienten, cómo nosotros, todo lo que sienten, todas las emociones, sentimientos que van pidiendo y van siendo escuchados y comprendidos. Lo más importante es que la empatía tiene que ver con la comprensión sin juzgar, sin criticar, sin evaluar a los demás y permitir que expliquen cómo se sienten con total aceptación, poniéndote en su lugar. Entonces, a la hora de ponerte en su lugar, implica que nosotros podamos estar en esa lógica, ¿no? Entender que la culpa, por ejemplo, no es una manera de hacer empatía. Decía Rogers que la única persona que no puede ser ayudada es esa persona que culpa a los demás. Es decir, si parto de culpar a los demás, no estoy haciendo empatía. Mm, Y te tengo que dar a la persona a que se acepte de tal manera que entienda que lo curioso es que cuando acepto como soy, entonces cambio.
Cuando no acepto como soy, no cambio. Es una paradoja extraña. La vida en su mejor momento es un proceso fluido y cambiante. Nada es fijo. Es entender a la persona cómo está en ese momento presente. Hay algo común en los seres humanos y es que tenemos la necesidad de ser comprendidos, de ser escuchados y tenidos en cuenta. Imagina que quieres contarle algo a alguien porque no te atreves y sabes que si te va a entender o no. Pues bien, la empatía sería la llave que ayudaría a que la cerradura de tu corazón se abriera y pudieras contarle todo lo que sientes, todo lo que te atreves a descubrirle por miedo a que no te comprendiera. Es un proceso de coaching. En un proceso de coaching, la empatía tiene una misión fundamental: crear un vínculo de confianza con nuestro cliente, y ahí la empatía entonces nos ayuda a acercarnos a nuestro cliente, a ponernos en su lugar y ayudarle a que se sienta libre para poder expresarse con naturalidad. Cuando no generas espacios, cuando generas un espacio sin juicios, nada está bien o mal, todo es válido y es donde una persona puede ser auténtica y encontrarse con su yo real, sin máscaras. En un proceso de coaching, ya sea cuando trabajemos la gestión del tiempo, el miedo al hablar en público o un enfado con un familiar, la empatía es la clave que nos va a ayudar a comprender profundamente a nuestro cliente. Es decir, si podemos ir al momento y hacer empatía, tenemos la manera de construir una palanca que le permita a él resolver su situación. No es necesario entonces, para comprender a otro ser humano, haber vivido lo mismo. No se trata de eso. Se trata de que seamos capaces de ponernos en sus zapatos desde la manera como él lo ve. ¿Cómo no usar la empatía en el coaching a fin de abrir posibilidades? Es decir, ¿qué no es empatía? O cómo algunas prácticas nos pueden impedir o complicar el que seamos empáticos. Porque algunos de nosotros vamos a comportarnos de manera tal que nuestros comportamientos pueden llevar hacia un lugar distinto que no es necesariamente la empatía. Por ejemplo, aconsejar. Muchas personas piensan que dar consejo es la mejor forma de ayudar. También se suele creer, antes de conocer de qué se trata el coaching ontológico, que el coach es algo que les va a decir qué es lo que tienen que hacer para resolver sus problemas. Nada más lejos de la realidad. Frases como tú lo que tendrías que hacer es, no demuestran empatía, ni respeto por la autonomía, ni capacidad de la persona. Entonces, primer aspecto, evitar aconsejar. Puedes ayudarle a la persona a encontrar caminos, pero no debes mostrar tus caminos. Los caminos son tuyos. Los caminos que el otro descubra van a ser de él. Tú no puedes apropiarte y decirle que tú conoces los caminos. Consolar. Tampoco podemos creer que ser empático es dar consuelo a las personas, como un pobrecito, o qué pena, o este tipo de conducta no es propia de un coach profesional. Pues no solo no ayuda a la persona a sentirse mejor, tampoco permite que esta persona se haga cargo de los quiebres ni desafíe sus creencias limitantes para ser protagonista de su vida. Un coach incentiva a asumir la responsabilidad de encontrar el camino para salir adelante. Entonces es muy importante que el coaching no es apapachar y no es el generarle lástima o miseria a una persona. Al contrario, el coach no consuela, no genera esa condición de fragilidad donde la persona pueda sentirse apapachada o protegida, etcétera. No va por ahí la idea del coaching. Simpatizar tampoco, porque la empatía, por ejemplo, decir qué pena me da lo que me cuentas, es una frase que podemos creer que nos permitirá sentir al otro comprendido. Sin embargo, genera distancia, porque me sitúa en un yo superior donde me da pena el otro. Sin embargo, una escucha previa o recreativa habla acerca de cómo me sentiría yo si tuviera que pasar por lo mismo. Y eso es muy diferente.
Es muy diferente decir, no entiendo, no sé lo que estás pasando, pero me imagino que debe ser muy duro, ¿no? ¿Cómo es? O sea, platícame, ¿cómo estás? Para primero entender qué está viviendo el otro y cómo lo está viviendo. Y no solamente simpatizar y hacer alianzas, ¿no? O sea, tú estás bien, el otro está mal. Lo que pasa es que el otro es el que te está complicando la vida y tú estás bien. E interpretar es el cuarto comportamiento que no debemos de abordar porque vamos a generar una condición distinta. Entonces, en la mayoría de las personas, interpretar tiene que ver con eso. Por ejemplo, tras escuchar a alguien muchas veces, nuestra mente cae en recrear la situación, formándose una idea de lo que ocurre. La mayoría de las personas lo hacen para darle al otro un diagnóstico de su situación. Sin embargo, no es la mejor manera de ayudar. Yo tengo esto, no es empatía. En el coaching ontológico no se escuchan frases. Lo que a ti te ocurre es que por- para cada, porque para nada le ayuda a la persona a que por sí mismo le ponga nombre a lo que siente. Entonces no se trata de ponerle nombre a lo que siente, no se trata de encontrar una solución, no se trata de interpretar qué le pasa, no se trata de que se siente interpretado, sino se trata de escuchar. Interpretar entonces es el cuarto comportamiento que debemos evitar para generar empatía. ¿Cuáles son los indicadores de falta de empatía? Es decir, cuando nos podemos dar cuenta que no estamos haciendo empatía. Primero, no hacemos empatía cuando seguimos centrados en nosotros mismos. Es decir, cuando todo lo que cuenta el otro lo regreso a mí. Y entonces, a mí me pasó, yo soy, yo digo, yo hago. Cuando me regreso a mis mensajes y trato de resolverlo desde que a mí me preocupa más y lo que al otro en realidad le está afectando. Entonces ahí no estoy generando esa empatía. También cuando tienen alta impaciencia, les cuesta o no, les interesa esperar por el otro. Y lo que es importante para ellos tiene que ser ya. Entonces tampoco estamos siendo empáticos cuando mis necesidades eh, no alcanzan a hacerse a un lado para poder hacer que las necesidades del otro también sean escuchadas y tengan su tiempo. Entonces, la impaciencia es otro síntoma de que no estamos siendo empáticos. Eh, tener un alto egocentrismo, considerando que lo que importa es lo que ellos quieren y solo importan sus propios derechos y necesidades. Entonces, lo que está mal tiene que ver conmigo y no estoy siendo empático con el otro. También cuando juzgan y etiquetan guiándose por prejuicios y estereotipos, es decir, ya no te escucho porque te estoy escuchando desde el cliché, te estoy escuchando desde aquello que en realidad no es lo que yo de alguna manera espero, ¿no? Luego, cuando no miden tampoco el impacto de sus acciones hacia los demás, es decir, eh, soy como soy, me comporto como me comporto y no soy empático con el otro, es decir, no trato de darle un lugar especial al otro, ¿no? Le cuesta entonces comprender o malentienden las palabras y acciones de otras personas, no separan, no logran separar el punto de vista propio del de los otros, sus límites están desdibujados y sus propias motivaciones, deseos, emociones quedan mezcladas con las del otro. Entonces sus relaciones tienden a ser superficiales en menor grado y destructivas en el extremo. ¿Por qué? Porque como solo importan sus intereses y no importan los de los demás, pues tiendo a tener relaciones caóticas. Pueden solucionar sus problemas
con agresividad y o violencia, porque no reparan el daño que pueden lograrlo. Es decir, su comportamiento que para ellos es válido, es importante y lo pueden hacer sin ningún problema, no miden que detrás de ese comportamiento están dañando a alguien. Tienen poco tacto para dar mensajes a los demás, no miden sus consecuencias y poco les importa. Es decir, no tienen sus límites hacia ellos muy claros, no tienen claros los límites del otro y constantemente los están transgrediendo. Tienen una conducta utilitarista y basan sus relaciones en este mismo sentido. ¿Qué tipo de utilidad le puedo yo sacar a la relación para entonces aprovecharme de eso? Bien, entonces este fue el tema de la empatía. Vamos al siguiente tema, que son las preguntas poderosas y la curiosidad. Aquí en las preguntas poderosas y la curiosidad tenemos que tomar en cuenta que a la hora que hacemos preguntas y a la hora que somos curiosos, ayudamos al otro a que se abra, ayudamos al otro a que genere una condición distinta, de una manera de hacer distinto. Entonces, para que las preguntas sean poderosas, es importante que éstas sean abiertas, para que inviten a la reflexión, a ampliar la perspectiva. Por ejemplo, una vez, en vez de preguntas a tu colaborador, ¿estás de acuerdo con esta estrategia? Lo cual es una pregunta cerrada, porque la pregunta es un sí o un no. Podrías preguntarle, ¿cuáles son los beneficios y desventajas que ves en esta propuesta? Con esta pregunta, la persona debe reflexionar y analizar diversos elementos. Es decir, oye, ¿la solución es mejor que el problema en sí? Las preguntas suelen ser sencillas, abiertas, concisas y en algunos casos creativas, novedosas e impactantes, que van más allá de las preguntas estándar. Ejemplo de preguntas poderosas son: ¿cómo te ves a ti mismo creciendo en esta posición? Eh, ¿Qué te va a indicar que estás alcanzando tu meta? ¿Cuáles fortalezas tuyas van a ayudarte a generar los resultados que buscas? Y 5, ¿qué necesitas aprender para cumplir con tus objetivos? Son preguntas generales, abiertas. Cuando las reflexiones, conclusiones o el diseño de una estrategia y soluciones vienen de nosotros, tiene un impacto mayor en nosotros y se genera un verdadero aprendizaje y compromiso. Ejemplos de este tipo de preguntas es: ¿qué te está impidiendo avanzar? ¿Qué es lo que podrías hacer diferente para mejorar tu desempeño? ¿Qué opciones ves para resolver este problema? Es decir, algo que nos permitiera que la persona abriera un escenario de lo posible. 5, escucha activa. Vamos a pasar al tema 5, que es la escucha activa. Y en este tema 5 de la escucha activa, vamos a revisar como los diferentes momentos o cómo nosotros, para poder formar líderes, tenemos que formar que sean gente que pueda escuchar de forma activa. La escucha de nada sirve entonces si hacemos preguntas poderosas si no sabemos escuchar. Si cuando el otro responde no estás escuchando, estás pensando en lo que vas a responder o cómo refutar tus argumentos. En la escucha activa, la formulación de la pregunta, argumentos o comentarios se da una vez el otro ha
terminado de expresar su idea, porque esto permite recolectar la información para continuar con la conversación. Entonces se da como ese doble, digamos, ese doble momento. Un líder que escucha activamente tiene toda su atención puesta en el lenguaje verbal y no verbal del otro, lo que le permite leer entre líneas y ser asertivo en sus comentarios e intervenciones. Cuando digo que escucha con toda su atención, utilizo el verbo escuchar una vez en vez del verbo oír, porque escuchar activamente va más allá de simplemente oír palabras del otro. Para explicarlo mejor, voy a contar cuáles son los 3 niveles de escucha. Es importante que partamos de eso. Decimos que escuchamos, pero ¿cómo escuchamos? ¿Cuáles son los niveles en torno a los cuales escuchamos? Entonces, el primer nivel de la escucha, también denominado en coaching como de escucha interna, es aquel que la persona, en el que la persona que está escuchando los pensamientos en su mente puede dar opiniones, juicios, interpretaciones y o interpretaciones desde lo que el otro dice, recuerdos que llevan a la mente a encontrar similitud en la historia del otro o deseos que aparecen en la mente. En el nivel 2, llamado en coaching escucha enfocada, es aquel en el que se presta toda la atención a lo que está diciendo, lo que el otro dice, hace, no hace, incluye el lenguaje no verbal, como por ejemplo su postura, la expresión de su cara, la mirada, el tono de voz. Todo eso se traduce, se busca una explicación de por qué la persona está abordando su realidad con esas palabras, con esa postura, con esa entonación de voz, por qué omite tales eventos, por qué detalla y sugiere e insiste mucho en otros eventos. Todo eso nos proporciona información. En el nivel 3, o llamado de escucha global, es en el que el líder es capaz de ir más allá de las palabras y ser consciente no solo de lo que ocurre en el otro, sino también de lo que ocurre en el entorno, sino también de lo que ocurre en el entorno. Esto es especialmente útil cuando vamos a cuando el líder está en reuniones con su equipo o cuando debe dar una charla ante un grupo de personas. Entonces, nivel 1, escuchamos, es la escucha interna. La persona está escuchando pensamientos en su mente. Nivel 2, escucha enfocada, es decir, toda la atención está enfocada en el otro, ya no estás escuchando a tu mente, sino al otro. Y en el nivel 3, es en el que el líder es capaz de ir más allá de las palabras. Entonces, me estoy escuchando a mí mismo, me enfoco en el otro y tercer nivel, ya mi escucha está basada en encontrar qué hay más allá de lo que me está comunicando con palabras. Entonces la escucha activa se da entre los niveles 2 y 3. Si el líder ha desarrollado su autoconciencia e inteligencia emocional, seguramente le será mucho más fácil volver a enfocar su atención en el otro cuando se distraiga y esté en el nivel de escucha 1. Entonces, cuando esté en el nivel de escucha 1, es que se está distrayendo y tiene que regresar a enfocar su atención en el otro. Esto es común, esto es algo que tenemos que estar revisando siempre, porque una de las cosas que más nos suceden es la dificultad para escuchar. Escuchar podemos decir que está como en los niveles más sutiles de lo que cuesta más trabajo entrenar, aunque es lo que aparentemente nos sale más sencillo. La escucha activa entonces también tiene que ver con la capacidad de permanecer en silencio en conexión con el otro cuando sea necesario, para después extraer la esencia de la totalidad de la información que se está recibiendo y ayudarle al otro a ver la situación completa en perspectiva. Ah, pasamos a la comunicación directa e indirecta. Hablamos de comunicación directa e indirecta, hablamos de cómo nosotros podemos comunicarnos
y cuando no nos comunicamos nos estamos comunicando. Es la comunicación efectiva tiene que ver con cómo nosotros asumimos este doble juego de la comunicación. Y en este doble juego de la comunicación nos podemos comunicar de forma directa y utilizar un lenguaje que tenga un impacto positivo en el otro, o podemos comunicarnos con nuestros actos, podemos comunicarnos con nuestros silencios y entonces generar un impacto negativo. Es decir, lo que yo puedo decir con palabras lo puedo tirar con eh, lo puedo tirar con otras actuaciones que yo tenga. El parafraseo es una de las técnicas que ayuda al otro a tomar conciencia y se da cuando el líder hace una síntesis de lo que el otro dijo, eh, conectando en todos los puntos más importantes que se relacionan entre sí y ayudándolo a ver esta relación. Parafrasear es hacer un resumen de lo que se ha escuchado, para validar lo que se escucha, comprendiendo que lo que el otro dice para compartir qué se percibe de la situación. Si has escuchado activamente, puedes identificar cuáles son los elementos claves de la conversación y la relación entre otros. Y decirle a tu colaborador algo como, estoy escuchando lo que me está sucediendo. Lo que está sucediendo es que cuando X sucede, se produce y que Y está teniendo impacto en Z. ¿Es así o no es así? Es decir, es como el regreso o el resumen de lo que el otro platicó. Para ser un líder se debe comunicar de forma efectiva. También interrumpir al otro y ayudarlo a salir al corazón del asunto cuando estén dispersos. Es decir, comunicar no solamente es escuchar, sino también dirigir la conversación hacia donde tenemos que dirigirla. Buscar de manera respetuosa que el otro se sienta escuchado, validado, comprendido, pero centrado en el tema. Es importante. Otra herramienta que se puede utilizar son las metáforas. Muchas veces el uso de ellas ayuda a aterrizar una idea o incluso un sentimiento o una intuición, de tal manera que se puede generar más aprendizaje. Cuestionar también es importante en la comunicación directa o efectiva, siempre y cuando dentro de los límites del respeto y la comunicación asertiva y apreciativa. El líder va a cuestionar todo esto. ¿Qué factores intervienen en la comunicación? Por ejemplo, cuando nos atoramos en nuestras comunicaciones, pues nos atoramos cuando tenemos información escasa, es decir, cuando tenemos toda la información, más que comunicarnos, necesitamos preguntar, obtener más información para entonces poder tener un abordaje más adecuado. Las distancias de información, la falta de coordinación, las distancias de información, es decir, mi lenguaje, mi discurso, la manera en la que nos estamos comunicando genera lagunas y esas lagunas pueden generar problemáticas. La falta de coordinación, y que muchas veces la comunicación tiene que ver con que los canales no están coordinados de la manera adecuada. Comunicación apresurada, es decir, cuando hablamos de prisa, cuando tenemos que resolver algo, tomar alguna decisión, la información matizada por la ansiedad tiene la característica de que no es una emoción que luego se considere válida, ¿no? Se pueden considerar hasta peligros. Los temas a preguntar, si son temas que domino o no, son temas de los que voy a escuchar, pero no voy a tener claridad en muchas cosas. Salirse de canales normales, es decir, comunicarte por otras vías, también va a generar estos vacíos. No saber escuchar, la confusión en las definiciones, las conclusiones prematuras, las diferencias de conocimientos y expresiones, las diferencias de personalidad e intereses también van a generar esto. La falta del todo al dar instrucciones, las creencias de que lo sabemos todo, también va a generar esta distancia, la idea de que lo creemos todo, que todo lo sabemos. Y entonces
Si hacemos un repaso por donde hemos pasado en esta tercera parte, podemos ver que hemos comenzado con la empatía, uno de los niveles de empatía, es decir, la autoconciencia, saber percibir, como decimos como dijimos en términos coloquiales, antes de juzgar a una persona, camina 100 millas con sus zapatos. Entonces, desde ahí establece una información. Es decir, si no conocemos al otro, es imposible que podamos juzgarlo. Entonces, reconocer que empatía eh, no es aconsejar, es decir, no es decirle al otro qué hacer. Empatía no es consolar, no es tenerle lástima al otro. Empatía no es simpatizar, no es estar de acuerdo, no es apapacharle. Empatía tampoco es interpretar, es decir, tampoco es decirle por qué está mal o que el malo es él, etcétera. Empatía está en otro nivel. Luego, las preguntas para qué nos ayudan. Las preguntas nos ayudan para que la gente se abra y pueda ampliar su perspectiva. Puede ver cosas que tiene enfrente y no las ve. La empatía nos sirve para que las vea, para que pueda poner en juego todo eso que no conoce, que no distingue de él. Estas preguntas suelen ser sencillas, abiertas, concisas, pero también muchas veces pueden no estar en el lugar adecuado. También hablamos de la escucha activa, la, la escucha activa como las preguntas, la escucha activa, ¿no? Niveles en los cuales tenemos que ir más allá de solo escuchar nuestros pensamientos, tenemos que enfocarnos en el otro y descubrir qué hay detrás de lo que te está diciendo. Y hablamos de comunicación efectiva, donde hablamos de la habilidad de comunicarnos y de establecer las condiciones adecuadas para tener una buena comunicación. Y parafrasear es una manera de comunicarnos. Otra herramienta que podemos utilizar son el uso de metáforas y tener en cuenta que muchas veces la comunicación sigue ciertas reglas que no entendemos. Por ejemplo, es imposible no comunicarse. Aunque no hables, estás comunicando. Tu silencio, tus ausencias comunican. Toda comunicación tiene un contenido, es decir, una cosa es lo que dices, pero otra el mensaje implícito. Y hay mensajes implícitos que pueden estar muy claros o que pueden ser interpretados, como las palabras que sí que eliges, el aspecto relacional de las comunicaciones que se atraviesa a través del tono. Tú puedes decirle a alguien, te invito a comer, pero tu tono puede indicar que le estás rogando para ir a su comida. Luego, nosotros tenemos una comunicación puntuada, es decir, cuando hablamos, eh, cuando hablamos nosotros, ponemos un bucle, es decir, la comunicación tiene una intención, comunico cosas y dejo cosas sin decir, pero las estoy diciendo. Y que comunicar también implica contra quién estoy, es decir, mi comunicación va a cambiar en función de la relación simétrica en la que estoy en una relación simétrica donde somos iguales, mi comunicación es una. Pero si estoy en una comunicación, en una relación no simétrica, donde el otro es mi autoridad o mi subordinado, mi comunicación va a cambiar. Entonces siempre estamos comunicando, hay mensajes, de repente, y tenemos que hacernos conscientes de todo eso para tener una comunicación efectiva y que el mensaje que llegue sea el que quiero mandar y no se mande otro mensaje, mensaje de un regaño o el mensaje de otra situación. Bien, pues con esto concluiríamos nuestra